Bienvenido al canal de Historias de Guerra. Compartiremos historias y cartas de personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Disfruta del programa. Al tranquilizar a mi madre y a Ingrid, les dije que solo iba a proteger Berlín. Probablemente yo mismo lo creía en ese momento. No sabía que la historia avanzaba inexorablemente hacia los grandes y terribles acontecimientos en los que yo estaba destinado a convertirme en uno de los participantes. Septiembre de 1938. Tras la Primera Guerra Mundial, los sudetis formaban parte de Checoslovaquia y ocupaban casi un tercio de la superficie total del país. En esta zona vivían 3,5 millones de alemanes étnicos. Ya a principios de 1938, Hitler afirmaba constantemente en sus discursos que los alemanes de Checoslovaquia estaban siendo oprimidos de todas las formas posibles. En aquellos días oí repetidamente en la radio y leí en los periódicos que los alemanes de los sudetis vivían en una pobreza increíble y eran perseguidos por los checos, y que era en los sudetis donde se registraba el mayor porcentaje no solo de suicidios sino también de mortalidad infantil de toda Europa. Poco después de que Austria se anexionara a Alemania sin que se disparara un solo tiro en marzo de 1938, los alemanes que vivían en los sudetis empezaron a exigir un referéndum en el que la población de los sudetis pudiera decidir por sí misma si la zona debía seguir formando parte de Checoslovaquia o pasar a formar parte de Alemania. Sin embargo, el referéndum nunca se celebró. Además, el gobierno checoslovaco no tardó en introducir tropas en las zonas pobladas por alemanes y declarar la ley marcial en sus territorios. Viviendo en Alemania, en aquellos días oíamos constantemente la propaganda de que Hitler no lo dejaría así y haría todo lo posible para que los alemanes de los sudetis dejaran de tolerar los atropellos de los checos y volvieran a vivir en una sola casa con la nación. Y, efectivamente, el 29 de septiembre de 1938 se redactó un acuerdo en Múnich, firmado al día siguiente por el primer ministro británico Neville Chamberlain, el primer ministro francés Édouard Daladier, el primer ministro italiano Benito Mussolini y el propio Adolf Hitler. A partir de ese momento, los sudetis fueron cedidos formalmente a Alemania. Yo formaba parte de las tropas que iban a entrar en los sudetis. Anton, Michael y otros 17 francotiradores viajaban conmigo en el mismo camión. Juntos formábamos un pelotón especial de francotiradores. Nuestro camión iba detrás de la columna de tanques ligeros. Cada uno de nosotros no soltaba su carabina. Teníamos carabinas K98K normales del ejército, complementadas con bayonetas y miras telescópicas. Sin embargo, nuestras miras telescópicas solo eran aptas para francotiradores. Estas miras solo daban 2,5 aumentos, lo que obviamente no era suficiente para apuntar desde distancias considerables. Algunos de mis compañeros intentaron hablar entre ellos e incluso bromear. Pero no funcionó bien. La tensión nerviosa había hecho mella. El sargento Berger, que mandaba nuestro pelotón, nos advirtió de antemano que si había complicaciones en la operación, nos asignarían el trabajo más difícil. Al principio todos nos lo tomamos con juvenil chulería. Pero cuanto más se prolongaba el viaje, más se apoderaban de nosotros desagradables premoniciones. Yo mismo tenía mucho miedo de resultar herido. ¿Y si me hirieran de tal manera que los médicos tuvieran que cortarme un brazo o una pierna? ¿Cómo podría ayudar a mi madre y a Ingrid cuando llegara a casa? Yo, y probablemente todos los demás, ni siquiera pensábamos en la posibilidad de que alguno de nosotros muriera. Aún no habíamos visto una sola batalla, no nos dábamos cuenta de que en la guerra se mataba de verdad. Sin embargo, era desagradable. Mis amigos Anton y Michael también estaban en silencio, mirando al suelo. El sargento Berger iba a caballo detrás de nuestro camión. Era austriaco y tenía unos 40 años. Había estado en la Primera Guerra Mundial. Su rostro parecía muy tranquilo, y eso nos daba confianza en una situación así. Al cabo de un rato, nuestro camión se detuvo de repente. Me asomé por la parte trasera y vi que el sargento Berger se había acercado a la cabina del conductor para averiguar el motivo de la parada. Al cabo de un minuto me di cuenta de lo que pasaba. Nuestro camión había empezado a dar un rodeo alrededor de un depósito que se había quedado parado en medio de la carretera. Durante las 2 horas siguientes de viaje,
mirando por la parte trasera del camión, conté unos 10 depósitos alemanes más averiados que no podían continuar. Y después de todo, se trataba de las máquinas más nuevas de nuestros diseñadores. Lo que vi me impactó desagradablemente. ¿Qué pasaría si algo así ocurriera durante la batalla? Sin embargo, me guardé mis pensamientos. Pasaron unas horas más y cruzamos la frontera de Checoslovaquia. Cuando entramos en los Sudetes, esperaba que nos recibieran con flores. En cualquier caso, ya nos habían dicho muchas veces que así era como se recibía a las tropas alemanas que entraban en Austria. En los Sudetes, sin embargo, los habitantes no arrojaron flores a los soldados alemanes. Por supuesto, muchos alemanes locales se alegraron de recibir a nuestra columna de tropas. Pero de vez en cuando observábamos miradas ceñudas y contrariadas. No solo checos, sino a veces incluso alemanes sudetes nos miraban así. Eso me hizo pensar. Nos habían dicho que todos los alemanes de los Sudetes nos esperaban como libertadores. En realidad resultó que muchos de ellos en Checoslovaquia no vivían tan mal como Hitler había descrito. Finalmente me convencí de ello durante el tiempo que estuve en los Sudetes como parte de las tropas de ocupación. Por supuesto, muchos alemanes de los Sudetes realmente querían que sus territorios volvieran a formar parte de Alemania, pero en la mayoría de los casos esto se debía más a motivos ideológicos que a la notoria opresión de los checos. Naturalmente, en aquella época, cuando yo era joven, no me formulaba todo esto con tanta claridad. Pero tenía claro que había una diferencia significativa entre la realidad y las palabras de las autoridades. Sin embargo, ni siquiera se lo conté a Anthony Michael. Yo no era un luchador por naturaleza, no era un opositor. Era una persona normal y corriente, y no quería problemas. Contrariamente a nuestros recelos, no encontramos resistencia armada en Checoslovaquia. Además, durante el tiempo que estuve allí como parte de las fuerzas de ocupación, tampoco se produjeron incidentes. Durante este periodo incluso recibí unas breves vacaciones en casa. Sin embargo, incluso en casa era muy cauto a la hora de hablar de lo que había visto. No era porque no confiara en mi madre y en Ingrid. Pero podría haber dicho demasiado, y eso no solo me habría traído problemas a mí, sino también a ellas. Lo único era que yo había mencionado una vez que las miras de nuestras carabinas no eran adecuadas para el tiro de francotirador. Y, lo más sorprendente, mis parientes me ayudaron a resolver este problema. El último día antes de mi regreso al ejército, recibí 2 regalos, de mi madre y de Ingrid. El primero era un pequeño medallón con 2 fotos de Ingrid y nuestro hijo. Pero el segundo regalo me hizo abrir literalmente la boca de sorpresa. Era una mira telescópica Zeiss de 6 aumentos. En aquella época aún no se fabricaban miras de este tipo para las armas cortas estándar del ejército. Pero mi madre consultó con un amigo de combate de mi padre, y él le ayudó a elegir una mira telescópica de este tipo para carabinas de caza, de modo que pudiera instalarse fácilmente en mi carabina K98K. Más tarde resultó que esta mira era, en efecto, perfecta para el trabajo de francotirador. Me temo que mi pobre madre tuvo que gastarse una parte importante de sus ahorros en ello. Pero me quería mucho, como yo a ella. Pensando en casa, no me fue fácil volver al campo. Sin embargo, el juramento me obligó, y pocos días después ya estaba en nuestra base militar de los Sudetes. Allí recuperé mi carabina. Me llevó muy poco tiempo montarle una nueva mira. La monté lo suficientemente alta como para poder disparar sin utilizar la óptica en caso necesario. Después decidí disparar mi carabina. Resultó que con la nueva mira podía acertar fácilmente a blancos a una distancia de más de 300 metros, e incluso mucho más lejos. Esto me encantó, aunque todavía no me había dado cuenta de lo valiosa que sería una mira así en condiciones de combate. Permanecí en los Sudetes unos meses más. Y el 15 de marzo de 1939 estaba de nuevo con mi pelotón en la parte trasera de un camión del ejército. Hitler decidió subyugar la mayor parte del territorio de Checoslovaquia. Las tropas alemanas entraron en Praga en enormes columnas formadas por tanques, vehículos blindados de transporte de tropas, camiones y otros equipos. Esta vez nuestra moral estaba muy alta. Estábamos seguros de que todo saldría bien,
porque sabíamos que los checos no eran luchadores. Sin embargo, lo que vimos superó incluso nuestras expectativas más descabelladas. Los checos nos recibieron en Praga, levantando las manos en el saludo del ejército alemán y gritando, «Heil Hitler». Esto me asombró muchísimo. No me creía que aquí todo estuviera limpio. Y tenía razón. Michael tenía un amigo que estaba en las SS. Se lo contó a Michael mientras tomábamos una copa de aguardiente. Dijo que los checos habían sido advertidos, y si no hubieran saludado tan furiosamente, habrían tenido un destino muy poco envidiable. Creo que las SS habrían participado activamente en la masacre de los checos. Debo decir que las tropas de las SS en Alemania eran consideradas de élite. En general, realmente lo eran. Durante los siguientes años de la guerra, me convencí una y otra vez de que los chicos de las SS podían hacer lo imposible allí donde las tropas de la Wehrmacht eran impotentes. Como soldados, los SS eran casi intachables, y por eso no podían sino ser respetados. Pero había otro estricto criterio de selección para estas tropas, la devoción desinteresada a Hitler y a los ideales correspondientes. Personalmente, siempre he estado lejos de estos ideales, aunque mi actitud hacia Hitler cambió después de un tiempo para mejor, pero sin fanatismo. Esto explica probablemente por qué nunca me acerqué a ninguno de los hombres de las SS durante la guerra. Al igual que los Sudetis, la capital de Checoslovaquia se nos rindió sin derramamiento de sangre. Sorprendentemente, más tarde supe que los checos tenían una industria militar bien desarrollada. Sin embargo, después de lo ocurrido, todas sus fábricas de armamento pasaron a manos de los alemanes. Todavía me resulta incomprensible y sorprendente que los checos, que tenían tanques, artillería, cañones antitanque y diversas armas ligeras, no nos ofrecieran ninguna resistencia. Como resultado, todo su armamento también pasó a manos de la Wehrmacht. Sin embargo, nosotros, los soldados, estábamos más que satisfechos con tal resultado. No tuvimos pérdidas y nos sentimos héroes, al fin y al cabo, incluso sin luchar el enemigo se rindió ante nosotros. Permanecí en Praga otros 5 meses y medio. Durante todo ese tiempo escribía a casa varias veces por semana. Echaba mucho de menos a mi familia y me preocupaba que el primer año de vida de mi hijo no pasara ante mis ojos. Sin embargo, me consolaba con el hecho de que mi servicio iba más que sobre ruedas. Praga en aquellos días era una ciudad bastante acogedora para nosotros. Y cuando salíamos de permiso, hasta podíamos permitirnos flirtear con hermosas praguenses. Sin embargo, yo amaba a mi mujer, así que personalmente nunca fui más allá del flirteo. Pero, de todos modos, esperaba que el resto de mi periodo de servicio transcurriera con la misma facilidad. Debo decir que tenía motivos para albergar tales esperanzas. En mayo de 1939, Hitler firmó un acuerdo con Italia, a raíz del cual este país se convirtió en aliado oficial de Alemania. Poco después, el 23 de agosto de 1939, se firmó un pacto de no agresión entre Alemania y Rusia. Pocos días después me enteré de que nuestra división formaría parte de las tropas que entrarían en Polonia. Esto no me causó ninguna aprensión. Estaba seguro de que allí se repetiría lo mismo que había ocurrido en Checoslovaquia. El único inconveniente era la orden que me prohibía hablar a nadie de la próxima operación. En consecuencia, me resultó muy difícil escribir mi última carta a casa antes de esta campaña. La escribí en términos generales. Decía que mi servicio iba tan bien como antes y que echaba mucho de menos a mi madre, a Ingrid y a nuestro hijito. La noche del 1 de septiembre de 1939, me encontraba en un camión que atravesaba Checoslovaquia, pero que se acercaba inexorablemente a la frontera polaca. Aún faltaban varias horas para el amanecer. Septiembre de 1939. Nuestra columna se encontraba a unos 20 kilómetros de la frontera polaca. Exactamente a las 4 de la mañana nos pusimos en marcha hacia Polonia. Sentados en el camión, bromeábamos sobre el celo con que los polacos saludaban y gritaban, «Heil Hitler». Pero al cabo de un rato noté que la cara del sargento Berger, esta vez viajaba con nosotros en la parte trasera del camión, no parecía tan despreocupada como nuestro humor. Esto me produjo una desagradable aprensión.
Al cabo de un rato oímos el rugido de motores en algún lugar del aire. Son aviones polacos, explicó secamente el sargento. ¿Y qué, ellos también tienen aviones? Se sorprendió Anton, que seguía sonriendo con indiferencia. Michael se mostró igual de optimista. Me sentí un poco incómodo. Pero pude controlarme. Y uno de nuestros francotiradores se asustó de repente. Incluso saltó de su asiento y volvió a sentarse. Pensé que el sargento Berger iba a gritarle. Pero, por supuesto, eso no habría hecho ningún bien. Pero nuestro sargento era un tiro en el brazo, dijo. Es bueno que algunos de ustedes tengan miedo. El miedo os ayudará a tener cuidado y os mantendrá vivos si las cosas no van tan bien como antes. Pero no olvidéis que los cobardes mueren antes. Controla tu miedo. Tal vez el discurso del sargento Berger no fuera tan patético, pero el sentido general de lo que dijo era exactamente así, y yo recordaba sus palabras exactamente así. Y me ayudó mucho en todas las batallas que siguieron. Sin embargo, la mayoría de nosotros no prestó mucha atención a las palabras del sargento en aquel momento. Íbamos camino de Polonia para salir victoriosos. En el camión volvimos a hacer bromas. A las 4:50 cruzamos el río Odra, que era la frontera polaca. Los tanques iban delante de nosotros, otras divisiones tiraban detrás. Por supuesto, desde el camión ni siquiera podía calcular aproximadamente el número de tropas. Pero el rugido de los motores de nuestro equipo era muy fuerte, y tuve la sensación de que contra Polonia se lanzaban fuerzas mucho más serias que durante la invasión de Checoslovaquia. Cuando cruzamos la frontera, pensé que ahora los polacos abrirían fuego. Pero no lo hicieron. O no nos esperaban o no iban a resistirse. El silencio, amortiguado únicamente por el rugido de los motores, parecía interminable. No sé cuánto duró. Quizá 1 hora, quizá 2. Pero de repente se oyeron salvas y disparos de armas ligeras en algún lugar a lo lejos. Los polacos pronto repetirán Heil Hitler en lugar de Padre Nuestro. Tartamudeó Anton, que apenas tuvo tiempo de terminar su chiste. El estruendo de los disparos y las explosiones se acercaba cada vez más. Antes de que nos diéramos cuenta, el sargento Berger gritó una orden. Todo el mundo fuera. Habrán fuego contra los polacos. Empezamos a saltar del camión a toda prisa. Acababa de amanecer. Pero incluso en la penumbra podía ver a los polacos, que disparaban contra nuestra columna. Utilizaban el terreno accidentado, los árboles y algunas casas de campesinos cercanas como cobertura. Los polacos eran muy numerosos, pero al parecer nuestra aparición les cogió por sorpresa, así que ni siquiera tuvieron tiempo de cavar trincheras. Solo tenían unas pocas células de ametralladoras cavadas a toda prisa. Aquí hay que decir que, además de armas ligeras, el enemigo tenía ametralladoras y cañones antitanque ligeros. Pero, lo que es más interesante, detrás de las fuerzas principales de los polacos vi mucha gente a caballo. Cuando aún íbamos en el camión, el sargento nos dijo que los polacos tenían caballería, que se consideraba su rama de élite del ejército. Había mucha gente a caballo. Tal vez todo un regimiento de caballería. Pero se quedaron inmóviles, indecisos, sin prisa por lanzarse al ataque. Lo pensé después, ¿qué otra cosa podían hacer? Lanzarse con sables contra los tanques habría sido ridículo. Por supuesto, nos contaron que los lanceros polacos intentaron atacar nuestros blindados con sables. Pero creo que es solo una historia, yo nunca lo he visto. Sin embargo, la infantería polaca nos disparaba muy fuerte. Sus ametralladoras no eran silenciosas, sus cañones consiguieron alcanzar a 2 o 3 de nuestros tanques. Tuvimos que escondernos detrás de nuestros vehículos blindados. Eso no salvó a todos. Ya se oían gritos de combatientes alemanes heridos. Naturalmente, también había los primeros muertos. No pensé en ello. Incluso olvidé que era un francotirador. Simplemente disparé indiscriminadamente en dirección a los polacos. El resto de los chicos de mi pelotón hicieron lo mismo. Esto duró unos minutos hasta que el sargento Berger nos gritó. ¿Sois francotiradores o qué?
Vamos, destruid a los ametralladores polacos. Al oír semejante grito, volví inmediatamente en mí. Unos instantes después, en el punto de mira de mi vista apareció un hombre que nos disparaba con una ametralladora. Apreté el gatillo. A través de la mira telescópica vi que otro soldado saltó hacia el polaco que me había alcanzado, y otro polaco ocupó el lugar de su camarada caído para disparar la ametralladora en su lugar. Esto no podía permitirse, y no me quedó más remedio que tirar del cerrojo y apretar de nuevo el gatillo. Esto ocurrió varias veces más. Yo era el único del pelotón que tenía una mira telescópica que me permitía matar enemigos a esa distancia en el crepúsculo del amanecer. Era la primera vez que mataba a una persona viva. Pero no pensé en ello. Mi siguiente objetivo fueron los artilleros que disparaban un cañón antitanque contra nuestros vehículos blindados. Al primero le di exactamente en el pecho, y luego maté e herí a varios más. Y después de otros 10 o 15 minutos la batalla se calmó. Nuestros tanques hicieron su trabajo, se acercaron a las posiciones enemigas y los polacos se dieron a la fuga. «Hemos ganado», gritaban los chicos de mi pelotón. Y yo vomitaba, pensando en el hecho de que por primera vez en mi vida moría gente por mi mano. El sargento Berger se me acercó. Me dijo: «Muy bien, Gunther, tenías que pasar por esto. Hace 20 años yo también vomité cuando maté a un hombre por primera vez. Pero salvaste a tus camaradas. Y eso es lo más importante. Recuerda, si compadeces al enemigo, puede costarte la vida de tu amigo o incluso la tuya. Aquí ni siquiera luchas por Hitler, ni por Alemania, sino por tus amigos y por ti mismo». El sargento Berger dijo las últimas palabras en un susurro, para que yo fuera el único que pudiera oírlas. Lo pensé muchas veces durante la guerra y después. Estoy seguro de que tenía razón. Durante la batalla, mis amigos Anton y Michael también consiguieron disparar a algunos polacos. Pero fue más fácil para ellos, sobre todo porque consiguieron matar a menos gente que yo. Yo solo había matado a 5 o 6 personas, y herido probablemente a otras tantas. Había confusión en los rostros de Anton y Michael, pero nada más. Todos los de mi pelotón estaban vivos, pero algunos de los nuestros estaban heridos. Los médicos corrieron inmediatamente a su alrededor. «¿Ayudarás a los polacos heridos?», hice una pregunta ingenua. «Lo siento, chico, pero tus polacos estarán en tu conciencia». «Nos ordenaron ayudar solo a los alemanes», me sonrió uno de los médicos. Por lo visto, ya se había enterado de que yo había demostrado una puntería especial en esta batalla. Volví a sentir náuseas, pero me contuve. A mi lado estaba Michael. Cuando le miré, me di cuenta de que también le habían afectado las palabras del médico. Pero Michael permaneció en silencio. No había tiempo para pensar en lo ocurrido. Se dio la orden de perseguir a los polacos que se retiraban. Nos precipitamos hacia adelante, pisando los cuerpos del enemigo, los cadáveres de nuestros camaradas. Algunos de los polacos seguían vivos y no dejaban de gemir. Michael y yo casi tropezamos con el cuerpo de un soldado polaco, que gritaba, le faltaban las 2 piernas. «Nadie le ayudará, sufrirá durante mucho tiempo», dijo Michael en voz baja y apuntó al polaco con su fusil. Tras unos segundos de vacilación, Michael disparó. Volví a sentirme mal. Pero en aquella situación, el acto de Michael fue realmente un acto de piedad. Al mirarle, vi que Michael estaba temblando. Nuestros tanques persiguieron a la caballería polaca y a los restos de infantería hasta el suburbio de Kalisz. Al mismo tiempo, las ametralladoras de los tanques no callaban. Seguíamos a los tanques y también disparábamos periódicamente. De vez en cuando, algún destacamento de polacos en retirada ocupaba a lo largo del camino posiciones más o menos convenientes para la defensa, y entonces se libraba una corta batalla. Pero estaban condenados. No podían hacer nada contra la avalancha de nuestros tanques. Como resultado, todo nuestro camino hasta la ciudad de Kalisz estaba sembrado de cadáveres de caballos y hombres. En las afueras recibimos la orden de detenernos. Justo entonces oí el rugido de los aviones. Nuestros bombarderos volaban para bombardear la ciudad.
Hablando con nuestro teniente, el sargento Berger nos dijo: «Hombres, ahora podéis descansar hasta que nuestra aviación destruya definitivamente la artillería polaca en la parte norte de la ciudad». Sonrió: «Os merecíais al menos un breve descanso». Todos nos sentamos directamente sobre la hierba. Sin embargo, nuestro sargento no quería que los polacos tuvieran la menor oportunidad de cogernos por sorpresa. Así que puso a 4 de nosotros de guardia. Yo era uno de los 4. Nos colocamos detrás de una roca en una pequeña colina cerca de donde estaba el pelotón. A través de los prismáticos tenía una buena vista del suburbio de Kalisz. Observé las casas de una sola planta, que parecían mucho menos sólidas que las que teníamos en Alemania. Algo me hizo pensar en mi propia casa, en mi familia. Mi hijo ya estaba en segundo, y yo ni siquiera le había visto dar sus primeros pasos. Me acordé de Ingrid. Volví a recordar las palabras de mi madre sobre no ser demasiado valiente, sobre cuidarme. Todo ello me hizo apartar la mente de mis pensamientos y centrarme en observar. Era lo que debía hacer si quería mantenerme de una pieza. El suburbio de Kalisz estaba desierto. Los aviones seguían dando vueltas en el cielo sobre la ciudad, y el estruendo de las explosiones era incesante. Era evidente que los polacos no tenían tiempo para atacarnos. Me di cuenta de que pronto empezaríamos a asaltar la ciudad. Sin embargo, debía de haber algún contratiempo. Tal vez se debió a que los tanques estaban fuera de combate. Pero solo puedo especular. Los soldados ordinarios no estaban al tanto de esas cosas. Pero de todos modos, después de un rato, el sargento Berger nos dio la orden de atrincherarnos. Al mismo tiempo, el grueso del pelotón cavaba trincheras, y 4 hombres seguían de guardia por si se producía un ataque polaco. Los que trabajaban con la pala cambiaban periódicamente con los que estaban de guardia. Cuando todo estuvo listo, me destinaron a la misma trinchera con Anton y Michael. Hablábamos de los detalles de la batalla que habíamos vivido. Anton no dejaba de maravillarse de la rapidez con la que los polacos se retiraban bajo la embestida de nuestro equipo. Michael y yo también estábamos satisfechos con tal situación, aunque nuestro estado de ánimo no era tan despreocupado. Al cabo de un rato Anton habló de lo bien que estaba por haber matado a tantos polacos. Era la primera vez en mi vida que mataba a personas vivas, solo pude responder a eso. Deberíamos tomárnoslo con calma, dijo Michael, aunque era obvio por su cara que él tampoco se lo tomaba con demasiada calma. Anton empezó a persuadirnos con fervor. Son soldados enemigos. Los polacos querían exterminar a todos los alemanes que vivían en Polonia. Nosotros les llevábamos la delantera. Después de Checoslovaquia, no me fiaba de este tipo de propaganda. Pero no hice cambiar de opinión a Anton. En primer lugar, era peligroso, porque alguien más podía oírme. En segundo lugar, sabía que sin duda sería más fácil para mi camarada si pensaba como pensaba. Al cabo de un rato, el sargento Berger nos anunció que las cocinas de campaña se habían quedado rezagadas y que tendríamos que cenar con raciones secas. Empezamos a sacarlas de nuestras mochilas. Nuestras raciones secas consistían en 750 gramos de pan, 45 gramos de mantequilla o grasas, 120 gramos de salchichas, crudas o enlatadas, así como conservas de pescado, queso y 200 gramos de mermelada o miel artificial. También nos daban 7 cigarrillos o 2 cigarros cada día y una bolsita de caramelos. Cenábamos y bebíamos nuestra comida con agua de cantimploras de campaña que colgaban de nuestros cinturones. No me asignaron guardia durante la noche, pero cuando me llamaban, pensaba que aún así no podría dormir. Me parecía que los polacos que había matado, así como el soldado enemigo al que había disparado Michael y que se había quedado sin piernas, pasarían ante mis ojos sin fin. Y, en efecto, pensé en todo esto durante algún tiempo. Pero pronto el cansancio hizo mella en mí y caí en un sueño sin sueños. Debo señalar que nunca soñé con luchar en la guerra. Al parecer, existe algún mecanismo en el cerebro humano que, en tales situaciones, ayuda al hombre a descansar de la guerra al menos en sueños. Empecé a soñar con batallas y muertes solo unos años más tarde. Por la mañana nos despertó la voz del sargento Berger. «¿Despertad?», gritó,
yendo de trinchera en trinchera. Cuando salí de mi trinchera, vi que ya había llegado al campo un camión de cocina. Para desayunar nos dieron patatas con verduras y salchichas, lo mismo que en las raciones secas, pero caliente. Todos nos abalanzamos inmediatamente sobre la comida caliente con alegría. Además, nos dieron a cada uno una taza de sucedáneo de café caliente. También pudimos llenar nuestras cantimploras vacías con agua, y nos dieron raciones secas para los días siguientes. Mientras desayunábamos, nuestra artillería, que había sido trasladada a Khalid durante la noche, comenzó su preparación artillera. Anton estaba alegre. Pensaba que después del bombardeo aéreo de ayer y la preparación artillera de hoy los propios polacos correrían a entregarse a nosotros como prisioneros. Sí, sería mejor para ellos, Michael estaba de acuerdo con él. Pero yo no estaba tan tranquilo. ¿Y si los polacos decidían continuar su resistencia? Eso significaba que tendríamos que luchar en una ciudad en la que solo nos separarían del enemigo unas pocas casas, y probablemente incluso menos. En tal situación, un francotirador arriesga su vida no menos, y tal vez incluso más, que un soldado ordinario. No obstante, reuní mi voluntad en un puño. Y el hecho de estar preparado de antemano para lo peor, me sirvió durante la batalla posterior. Antes de que comenzara el ataque, cada uno de nosotros recibió 7 cartuchos de munición. Todos estábamos asombrados por la escasa cantidad. Yo mismo había gastado más de 20 cartuchos el día anterior, y no todos mis compañeros los habían gastado con tanta parsimonia. Sin embargo, no había motivo de preocupación, pues cada uno de nosotros disponía aún de cierta cantidad de munición, que nos había sido entregada antes de comenzar la operación. Yo mismo, junto con 7 nuevos, disponía de unos 40 cartuchos. La división de tanques rodeó la ciudad por el lado oriental y desapareció en el horizonte, avanzando en dirección noroeste. Me di cuenta de que tendríamos que entrar en Khalid sin apoyo de tanques. Estaba preparado para ello. Avanzamos, corriendo de edificio en edificio. Al principio no vimos ningún enemigo en nuestro camino. Pero al cabo de unos minutos, durante otra parada, vi de repente cañones de fusil asomando por las ventanas de un edificio a 50 metros de nosotros. Grité. ¿Al suelo? Y me precipité al suelo. Muchos chicos de mi pelotón siguieron inmediatamente mi ejemplo. Pero algunos siguieron avanzando, señalándome con el dedo como si estuviera loco. En cuestión de segundos, los polacos desataron una auténtica lluvia de balas contra ellos. Los enemigos disparaban desde varias casas vecinas. Saliendo de mi estupor, devolví el fuego. La distancia era muy corta, y los polacos no esperaban en absoluto enfrentarse a francotiradores. Simplemente apunté con mi mira telescópica a la cabeza del siguiente enemigo y apreté el gatillo. Como en una película, después de casi todos los disparos que hice a un polaco, su fusil cayó por la ventana. El resto de los chicos de mi pelotón también empezaron a disparar al enemigo. Al cabo de un minuto nos apoyaron los ametralladores del pelotón vecino. Cuando había agotado mi segundo cargador, aparecieron por fin nuestros morteros. Las minas disparadas por sus morteros de 80 milímetros llovieron sobre los edificios donde se apiñaban los polacos. Las explosiones retumbaron. Cambiando de nuevo los cargadores, me permití echar un rápido vistazo a mi alrededor. Vi que entre mis camaradas ya había muertos y heridos. Algunos estaban heridos en el estómago, se retorcían en el suelo y gemían. Pero sus gemidos eran inaudibles por encima del estruendo de la batalla. Uno de nuestros ametralladores recibió un balazo en la garganta justo delante de mis ojos cuando intentaba insertar una nueva correa en su MG-34. Este combatiente se desplomó, agarrándose la garganta y retorciéndose convulsivamente. Otro combatiente que estaba cerca le echó un vistazo y, aparentemente decidiendo que no había ayuda para él, se arrastró hasta su ametralladora, insertó la cinta y abrió fuego contra los polacos. Cuando nuestros morteros prácticamente volaron en pedazos los edificios en los que se escondían los soldados polacos, la intensidad del fuego enemigo se debilitó considerablemente. Me di cuenta de que la cantidad de munición que tenía no sería suficiente si las cosas seguían igual. Así que decidí arriesgarme y me arrastré hasta algunos de nuestros muertos para conseguir la munición que me quedaba.
Como resultado, repuse mis reservas e incluso compartí parte de ellas con Michael. Nuestro regimiento siguió adentrándose en la ciudad. Cada vez con más frecuencia nos encontrábamos con edificios en llamas o ya calcinados. Era el resultado de los bombardeos y de la preparación artillera de la mañana. Las calles estaban envueltas en humo. Tosía por las cenizas acumuladas en el aire. La mayoría de las casas supervivientes estaban sin tejado y sin cristales en las ventanas. Había muchos cadáveres tendidos en las aceras destrozadas por las bombas y los proyectiles. La mayoría eran polacos, tanto militares como civiles. La mayoría habían muerto por la metralla. Me encontré con lo que quedaba de un nido de ametralladoras polaco. Había un amasijo de los cuerpos de 2 o 3 polacos. Una bomba o un proyectil había impactado en su célula de ametralladoras, dejando un cráter en su lugar. Se oían disparos y explosiones por todas partes. Los polacos se retiraban ante nuestro ataque. Pero algunos permanecieron en sus posiciones para cubrir la retirada de sus camaradas. A pesar de todo, continuamos empujando con fuerza hacia las profundidades de la ciudad. Por el camino corríamos hacia los edificios para inspeccionarlos y evitar que los soldados polacos nos atacaran por la retaguardia. En una de las casas vi a 2 mujeres asustadas. Estaban tan asustadas que no podían ni llorar. Y no parábamos de toparnos con mujeres llorando. Era como si estuvieran esperando que las matáramos o violáramos en cualquier momento. Algunas tenían hijos, otras estaban heridas. Una mujer incluso nos atacó con los puños. La empujamos. Pero ninguno de nosotros llegó a golpearla. No éramos bárbaros, todos estábamos mortificados por lo que veíamos. Sin embargo, la batalla continuó. Y para sobrevivir, uno no podía meterse esas cosas en la cabeza. Cuando nuestro pelotón avanzó hacia el centro de Kalisz, oímos el estruendo de ametralladoras pesadas. Los polacos estaban bien atrincherados en esta parte de la ciudad y seguían manteniendo aquí una obstinada defensa. Los soldados de infantería alemanes de otros pelotones, buscando cobertura, empezaron a ocupar las casas que rodeaban la zona central de la ciudad. Avancé, manteniéndome cerca de Michael, Anton y el sargento Berger. Cuando llegamos a una casa que ya estaba ocupada por los nuestros, vi un poco más adelante, en el estrecho pasadizo entre las casas, los cadáveres de soldados alemanes tendidos uno al lado del otro. Eran unos 10. Probablemente todos habían sido alcanzados de repente por el fuego de las ametralladoras. El sargento Berger ordenó a uno de nuestros fusileros que se arrastrara hasta allí y reconociera la situación. Allí hay un nido de ametralladoras. El informe del fusilero confirmó nuestros temores. ¿A qué distancia?, aclaró el sargento Berger. A unos 200 metros. El sargento me miró a mí y a Anton. Ocúpaos de ello, ordenó. Bueno, una orden es una orden. Anton, sígueme. Le dije a mi amigo. Y nos arrastramos, sosteniendo nuestras carabinas delante de nosotros. Cuando nos acercamos a los cadáveres y vimos los cañones de 2 ametralladoras pesadas polacas apuntándonos directamente, me asusté mucho. Pero me tranquilicé con el hecho de que nuestros uniformes no diferían de los muertos, y al menos debería disimularnos de alguna manera. Deberíamos disparar al mismo tiempo, me susurró Anton. De acuerdo, respondí, valorando al instante lo razonable de su decisión. Yo dispararé al de la izquierda y tú al de la derecha. Sacamos con cuidado los cañones de nuestros fusiles, colocándolos sobre los cadáveres. Era el momento más peligroso. Si los polacos hubieran notado el resplandor de nuestras miras telescópicas, ambos estaríamos muertos. Pero, afortunadamente, eso no ocurrió. Anton y yo pusimos la mira en los ametralladores. 1, 2, 3. Ambos apretamos los gatillos al mismo tiempo. Mi bala dio en la parte superior de la frente del artillero polaco. Apunté unos centímetros más abajo, pero no tuve en cuenta la distancia al objetivo. Sin embargo, el enemigo fue destruido. El disparo de Anton no fue menos preciso. Lo hemos conseguido. Gritó. No te distraigas. Grité,
disparando a otro combatiente polaco que quería saltar a la ametralladora en lugar de a su camarada caído. Sonó el disparo de Anton. Falló. Quizás fue porque su mira telescópica era mucho peor que la mía. Sin embargo, el polaco superviviente no intentó arrastrarse hasta la ametralladora, sino que huyó despavorido. Anton lo alcanzó con el siguiente disparo. Nos miramos el uno al otro. Ambos teníamos los ojos ardientes y la sangre llena de adrenalina. Conseguimos eliminar el peligro del nido de ametralladoras. Cuidado con la calle. Lancé a Anton y me di la vuelta. El sargento Berger nos observaba desde la esquina del edificio. Con un movimiento de cabeza le hice saber que la tarea estaba hecha. Me devolvió el gesto y nuestro pelotón comenzó a avanzar de nuevo. Cuando el sargento Berger se encontró con los cuerpos de los soldados alemanes muertos por las ametralladoras polacas, rompió las mitades de sus medallones. Los medallones de los soldados alemanes consistían en dos mitades, una de las cuales debía permanecer en el cuerpo del asesinado y la otra debía ser retirada para añadirla a las listas de bajas. Jóvenes tontos. ¿Por qué salieron todos corriendo sin mirar? Al menos deberían haberse apiadado de sus madres. El sargento no pudo contenerse. A pesar de sus duras palabras, era evidente que sentía mucha pena por los muertos. Pero al cabo de un momento su rostro volvió a ser severo y tenso. El sargento Berger sacó los prismáticos y escrutó la calle que teníamos delante. Esos diablos están escondidos en esos dos edificios de hormigón vecinos, dijo, continuando su observación. No será fácil ahuyentarlos. Tienen ametralladoras. ¿Qué hacemos? Se me pasó por la cabeza. Y entonces vi que un oficial con rango de capitán se dirigía directamente hacia nuestro sargento. Junto con el oficial había unos 8 pelotones de infantería. Empezó a interrogar al sargento Berger sobre la situación de nuestra sección. Después de escuchar su informe, el capitán dijo: Sargento, hizo un buen trabajo. ¿Podrán cubrirnos sus francotiradores si intentamos tomar estos edificios de hormigón? Sí, capitán, contestó Berger. Bien. Maten a todo polaco que se atreva a asomar la cabeza. Sí, señor. La cara de Berger mostró preocupación por un momento. Y después de un momento se volvió hacia mí y hacia Anton y Michael que estaban a mi lado. Bueno, chicos, vamos a mostrar a nuestros enemigos cómo los alemanes pueden luchar. Haremos todo lo que dependa de nosotros, respondió Anton por todos nosotros, sonriendo. Y Michael y yo de repente contagiamos su optimismo. Nuestro pelotón se arrastró hacia adelante. Como cubierta decidí utilizar la propia célula, que cavó ametralladoras polacas. Michael y Anton establecieron alrededor de la esquina de una casa no muy lejos de mí. Mirando a través de mi mira telescópica a las ventanas de las casas de hormigón en las que se apiñaban los polacos, vi inmediatamente al artillero enemigo. Estaba apuntando con su fusil a uno de nuestros combatientes que se arrastraba hacia los edificios. Cada fracción de segundo era preciosa. Apunté al enemigo con la mira telescópica y apreté el gatillo. Ahora el polaco ya no era una amenaza. Sin embargo, cuanto más se acercaban los pelotones alemanes a los edificios de hormigón, más intensos eran los disparos de fusil y las ráfagas de ametralladora. Busqué sin descanso nuevos objetivos y apreté el gatillo. Los demás francotiradores hicieron lo mismo. Mientras tanto, los pelotones del capitán continuaban el asalto. Y ya en los edificios volaban minas disparadas desde sus morteros. Por las ventanas salía humo. Al cabo de un rato ya no pude encontrar ningún objetivo en las ventanas de las casas. Al parecer, la batalla se desarrollaba en el interior de los edificios. No obstante, tuvimos que quedarnos donde estábamos y seguir buscando objetivos y estar preparados para cualquier imprevisto. Esta vez todo acabó bien. 15 minutos más tarde, un contacto del capitán llegó corriendo a nuestro sargento. Los 2 edificios de hormigón habían sido tomados con seguridad. Ahora podíamos tomar posiciones en ellos en caso de que los polacos hicieran un contraataque. Sin embargo, no había tantos soldados polacos en estos edificios como el capitán había esperado.
Esto significaba que las principales batallas por la ciudad aún estaban por delante de nosotros. Y durante el resto del día seguimos avanzando, sin más, cubriendo a los pelotones del capitán, que asaltaban cada vez más edificios ocupados por polacos. Al mismo tiempo, yo tenía pánico de quedarme sin munición, y en cada oportunidad la cogía de las bolsas de munición de los muertos. El sargento Berger nos vigilaba atentamente a cada uno de nosotros. Después de tomar otro edificio, se acercó a mí y me dijo: «Eres un buen soldado, Gunther. Es la primera vez que veo a un joven francotirador ser tan preciso. Me alegro de que sirvas a mis órdenes». Tales elogios, oídos del severo sargento Berger, podrían haberme hecho perder la cabeza. Sin embargo, el destino quiso enfriar mi ardor y hacer que me comportara con cautela y prudencia. Y la cautela y la prudencia, como sabemos, son las principales cualidades que permiten sobrevivir a un francotirador. Sucedió por la tarde. Cuando miraba por las ventanas de otro edificio ocupado por polacos, vi de repente a un soldado enemigo con un fusil de francotirador. Fue una completa sorpresa para mí. Por alguna razón ni siquiera pensé en el hecho de que los polacos también podían tener francotiradores. Antes de darme cuenta, su bala había roto la correa de mi casco, arañándome la mejilla. Instintivamente, me tiré al suelo. Algún sexto sentido me decía que tenía que hacerme el muerto, o lo estaría. Permanecí inmóvil durante varios minutos que me parecieron interminables. Durante ese tiempo recordé a Ingrid, a mi madre y a mi hijo pequeño. Recordé que un francotirador nunca debe hacer más de un disparo desde la misma posición. Pero en aquellas condiciones de combate era sencillamente imposible seguir esa regla. Pensé en lo mucho que aún no había logrado en mi vida. Recé a Dios para que el francotirador enemigo no decidiera dispararme de nuevo por si acaso. Entonces oí la voz confusa de Michael. «Gunther, ¿estás vivo?» Me levanté con cautela. Pronto tomaron el edificio y me enteré de que un francotirador polaco había matado a 2 chicos de mi pelotón. Estábamos tan furiosos que queríamos matarlo nosotros mismos. Pero no pudimos encontrar ni siquiera su rifle de francotirador en el edificio capturado. Tal vez el francotirador polaco escapó de alguna manera. O tal vez simplemente le quitó la mira a su rifle, lo escondió y se hizo pasar por un soldado normal. En cualquier caso, me di cuenta de que el enemigo también podía tener francotiradores. Así que, si quería sobrevivir, tenía que encontrarlos primero y ser el primero en dispararles sin fallar. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero aprendí una buena lección. Al anochecer, la fuerza principal de polacos que quedaba en el centro de la ciudad estaba rodeada. Se rindieron. Y ellos, desarmados, fueron llevados a las afueras del sur de Kalisz. El resto de la ciudad ya había sido tomada. Así que Kalisz fue capturada por nuestra división. Observé a los refugiados que salían de la ciudad, cargados con sus escasas pertenencias. Eran mujeres con niños y ancianos. Eran tantos que parecía que todos los habitantes de Kalisz se marchaban a la vez. Nuestro mando estableció puestos en las salidas de la ciudad. Los soldados de guardia en estos puestos tenían que asegurarse de que, junto con los refugiados, no escaparan de la ciudad los soldados polacos que de alguna manera habían logrado evitar ser capturados. Mientras tanto, camiones de cocinas de campaña habían entrado en la ciudad. Tuvimos una suntuosa cena de salchichas fritas y patatas. Y teniendo en cuenta lo hambrientos que estábamos durante el día, os podéis imaginar lo ávidos de comida que estábamos cada uno de nosotros. Por la noche, nuestro pelotón se alojó en uno de los grandes edificios de hormigón. Era un edificio de apartamentos, pero cuando llegamos ya no quedaba ninguno de sus ocupantes. Había cosas esparcidas por todas las habitaciones. Esto indicaba claramente que los anteriores ocupantes habían hecho las maletas a toda prisa. Anton, Michael y yo tuvimos la suerte de encontrar una barra de pan y media cabeza de queso, así como una botella de vino. Celebramos bien que los 3 estuviéramos vivos después de la batalla por Kalisz. Iba a escribir una carta a Ingrid, pero no me decidía si debía contarle, al menos en términos generales, los combates. Al final decidí dejar la carta para mañana y acostarme.
Después de la noche pasada en la trinchera, era muy agradable acostarse en una cama blanda. Soñé con mi casa, y en mi sueño era feliz. A la mañana siguiente nos volvieron a dar el desayuno en la cocina de campaña, y de nuevo nos dieron solo 7 cartuchos de munición a cada uno. Después, toda nuestra división volvió a ocupar la parte trasera de los camiones y nos dirigimos hacia el noreste. Nuestro destino era la ciudad polaca de Kutno. Para entonces varias otras divisiones ya habían sido arrastradas hacia ella y la ciudad estaba sitiada. Viajamos en el camión todo el día. Desde el principio del viaje Anton empezó a elogiar mi puntería, que me permitió matar o herir de gravedad a tantos polacos. Los demás me miraban con admiración y respeto. Quizás ayer mi puntería había salvado la vida de uno de ellos. Pero yo mismo, después de haber estado a punto de morir a manos de un francotirador polaco, temía que la admiración y los elogios excesivos entorpecieran mi vigilancia. Por eso, en respuesta a los elogios, solía decir que mis éxitos se debían en gran parte a una buena mira telescópica, tal vez, a una suerte elemental. Y tú eres bueno, no seas engreído, me dio Michael una palmada en el hombro. A los demás chicos, por lo visto, también les gustaba que no alardeara de mis logros. De todos modos, era evidente que todos me trataban muy bien. Durante el camino, algunos de nosotros nos apoyamos en las paredes del cuerpo, y gracias a eso los luchadores consiguieron dormitar un par o 3 de horas sentados. Yo no quería dormir. Pero cerré los ojos y fingí dormitar. Necesitaba averiguar qué me había pasado. Hacía 2 días, había vomitado después de matar a personas vivas por primera vez. Ahora había aceptado, o casi, que tendría que hacerlo siempre. ¿De verdad podía una persona cambiar tanto en solo 2 días? ¿Me había convertido en una asesina fría y cruel? No podía dejar de pensar en ello. Pero entonces recordé las palabras del sargento Berger: si compadeces a tu enemigo, puede costarte la vida de tu amigo o incluso la tuya propia. En los 2 días que habían pasado, me había convencido de que eso era cierto. Y eso, solo eso, me hizo aceptar el hecho de que estaba disparando a personas vivas. Tenía que matar para salvar mi vida y la de los demás. No tenía otra opción. Después de darme cuenta de esto, me calmé. Cuando oscureció, condujimos durante 1 hora más. Finalmente nuestro camión se detuvo. Aún no habíamos llegado a Kutno. Pero el comando decidió que debíamos dormir un poco antes de las batallas de mañana. Todo un convoy de nuestros camiones se detuvo en medio de la carretera. Nos apresuramos a cavar trincheras poco profundas y dormimos en ellas. Por la mañana nos esperaba de nuevo un desayuno caliente con las mismas salchichas. Volvimos a recibir 7 cartuchos de munición cada uno, repusimos nuestras raciones secas y seguimos adelante. La ciudad de Kutno era uno de los principales objetivos de la operación. Estábamos a pocas horas de ella. A medida que nos acercábamos a la ciudad, los sonidos de la batalla nos llegaban cada vez con más claridad. Cuando aún estábamos a 1 hora de distancia, oímos el estruendo ensordecedor de las piezas de artillería. No cesó hasta el final de nuestro trayecto y fue tan intenso que nos quedó claro que una fuerza realmente enorme había sido arrastrada bajo la ciudad. Finalmente vimos las propias piezas de artillería. Eran cañones alemanes de 105 milímetros. Había más de 100 y disparaban sin descanso. Nuestro camión se detuvo cerca del emplazamiento de los artilleros. A la orden del sargento bajamos de la parte trasera. Inmediatamente miré a mi alrededor. Entre las unidades de artillería y la ciudad había 2 divisiones de tanques y una de infantería. La división de infantería ya había tenido tiempo de atrincherarse. Además, podíamos suponer que llevaban aquí bastante tiempo, porque entre sus trincheras se abrían cráteres de obuses. Por supuesto, podrían haber aparecido como resultado del vuelo subterráneo de proyectiles alemanes. Pero lo más probable es que fuera obra de la artillería polaca. En el borde de la ciudad se podían ver tanques quemados. Alrededor de media docena de ellos eran alemanes, y entre ellos había tanques ligeros y medianos. La mayoría de los vehículos destruidos, sin embargo, eran polacos. Mirando con prismáticos los tanques polacos alcanzados, perdí la cuenta.
Probablemente eran unos 100. Y entre ellos había también tanques ligeros y medianos. Sin embargo, en general me sorprendió que los polacos tuvieran vehículos blindados de este tipo. Unos cuantos oficiales del mando de nuestra división nos dirigimos en un vehículo blindado al cuartel general de la operación. Tuvimos tiempo de tomar un bocado rápido de nuestras raciones secas. ¿Cree usted, sargento, que ahora estamos lanzados al asalto? Le pregunté a Berger. ¿Para qué otra cosa nos iban a traer aquí? Sonrió irónicamente. Pero esta vez al menos tendremos apoyo de tanques. Mientras tanto, vi varios bombarderos alemanes en el cielo. Llevaban su mortífera carga a la ciudad, y pronto al estallido de los proyectiles se unió el ensordecedor estruendo de las bombas al explotar. Sin embargo, esta vez ya no me dejé engañar. Sabía que los polacos no entregarían la ciudad sin luchar. Media hora más tarde, el blindado regresó a nuestra división. Nuestros oficiales se apresuraron a acudir al comandante de la división para recibir órdenes. Estas órdenes fueron comunicadas a los sargentos. Y en menos de 10 minutos el sargento Berger tenía a nuestro pelotón alineado. Las unidades de infantería y artillería polacas se han fortificado en la ciudad, nos dijo el sargento. Están atrincherados por toda la ciudad, tienen muchos cañones antitanque. Nuestros tanquistas ya intentaron tomar Kutno, pero fueron rechazados por los polacos. Ahora intentarán tomar la ciudad con infantería. Enviarán varios pelotones de tanques con nosotros. Una vez más me sentí inquieto. Nos esperaba una batalla que probablemente sería aún más dura que la anterior. Pensé en el hecho de que yo mismo había crecido sin padre. ¿Sufriría mi pequeño hijo Kurt el mismo destino? No dejaré que eso ocurra, me dije. Haré todo lo posible para que mis enemigos no puedan matarme. Dispararé a cualquiera de ellos sin piedad si eso es lo que hace falta para sobrevivir. Mientras tanto, el sargento Berger anunció que aún faltaban 20 minutos para que pudiera comenzar el ataque, pero que en ese tiempo debíamos avanzar lo más cerca posible de la ciudad, tomando posiciones en las trincheras de otras unidades alemanas. El bombardeo continuó. Siguiendo al sargento Berger, yo, junto con Anthony y Michael, nos arrastramos hasta una trinchera que estaba ocupada por 3 jóvenes soldados. Bajamos hasta ellos. Eché un vistazo a los chicos. Eran soldados de infantería alemanes normales, pero los 3 parecían muy jóvenes, como si acabaran de graduarse en el instituto. 2 de ellos fumaban puros, los mismos puros que nos daban a cada uno 2 al día. Uno de los fumadores, rubio y de ojos azules, nos miró, aspiró demasiado humo y tosió. Era evidente que había empezado a fumar hacía poco. Quizá fuera para parecer más maduro. Después de toser, nos habló. Chicos, ¿os estáis preparando para vuestro primer combate? No, ya hemos estado en 2 peleas, respondió Anthony y sonrió con orgullo. ¿Qué va? Pues sí que sois buenos. Los 3 se miraron. Pero ya llevamos 2 días aquí detrás de los tanques. Ya tendréis bastante, les dijo el sargento Berger. Ya hay muertos en nuestro pelotón, dijo Michael con tristeza. Y nosotros hemos tenido suerte de no ser alcanzados por las balas polacas. ¿Suerte? Exclamó el segundo fumador. Los soldados alemanes pueden prescindir de la suerte. Nuestro armamento es muchas veces superior al polaco. Tendrías que haber visto lo que pasó ayer aquí. Los polacos pusieron en el aire varios de sus aviones. Pero eran restos de la Primera Guerra Mundial. Solo algunos de nuestros Messerschmitts entraron en acción, y los aviones polacos quedaron reducidos a escombros en cuestión de minutos. Entonces habló el tercer joven soldado. Con los tanques ocurrió lo mismo. Para alcanzar uno de nuestros tanques, los polacos tenían que perder 10 de los suyos. El sargento Berger miró a los 3 con desaprobación. Ciertamente, nuestro equipamiento es el mejor del mundo, y por supuesto, es superior al polaco. Por supuesto, tenemos ventaja numérica, y nuestros soldados son mucho mejores que los polacos. Todo esto significa que sin duda ganaremos. Pero no penséis que los polacos se rendirán fácilmente.
Sería mejor para ellos, pero no se dan cuenta. Ya hemos perdido a algunos. Y los que subestiman al enemigo, por regla general, son de los primeros en engrosar las listas de muertos. Tras sus palabras se hizo el silencio. Nuestro sargento empezó a mirar por los prismáticos el suburbio de Kutno. Mientras tanto, los muchachos empezaron a contarnos que ayer habían sido bombardeados por la artillería polaca. Tenían órdenes de permanecer en sus posiciones. Pero aún así algunos soldados saltaron de las trincheras y echaron a correr. Les alcanzó la metralla. Entonces nos convencimos de que quedarse en las trincheras era realmente más seguro, resumió el que nos habló primero. Algunos proyectiles impactaron directamente en las trincheras, dijo señalando los cráteres. Luego dio otra calada a su puro y empezó a toser de nuevo. Pero entonces nuestra artillería y nuestra aviación silenciaron a los artilleros polacos, terminó, tosiendo. Al cabo de unos minutos nuestra artillería enmudeció y oímos la orden de atacar. Varios de nuestros tanques se precipitaron hacia adelante y corrimos tras ellos. Avanzamos unos 100 metros hacia el interior de la ciudad, y los polacos escondidos en los edificios de las afueras abrieron fuego contra nosotros. Varios soldados que corrieron tras los tanques cayeron abatidos por el fuego de las ametralladoras. Los polacos dispararon ametralladoras pesadas, fusiles e incluso piezas de artillería. Uno de los proyectiles cayó no muy lejos de mí, y vi volar en todas direcciones trozos de los cuerpos de 2 o 3 soldados que estaban cerca de donde había caído el proyectil. Todo sucedió tan rápido que ninguno de nosotros tuvo tiempo de darse cuenta. Mi instinto de supervivencia me hizo desplomarme rápidamente al suelo. Vi a otros soldados hacer lo mismo. Sin embargo, el grueso de los soldados siguió corriendo hacia adelante. Me apresuré a colocar mi rifle de francotirador en posición y empecé a buscar un objetivo. En una de las ventanas vi una ametralladora pesada disparando a nuestros hombres. Apunté con la mira un poco por encima de la ametralladora, allí debía estar el tirador. Apreté el gatillo. Por un momento pensé que la ametralladora estaba en silencio. Pero al cabo de unos segundos vi que volvía a disparar. Quizás había fallado, o quizás el ametrallador había sido sustituido por su camarada. En cualquier caso, volví a apretar el gatillo. Después de eso, la ametralladora enmudeció para siempre. Mirando por la mira telescópica, seguí buscando ametralladores polacos. Como resultado, en pocos minutos logré silenciar otras 2 ametralladoras. Mientras tanto, nuestros tanques seguían avanzando hacia el interior de la ciudad, disparando sus cañones y ametralladoras contra los polacos. Las paredes de algunas casas polacas se derrumbaron ante nuestros ojos cuando los proyectiles de los tanques las alcanzaron. Sin embargo, tras el trabajo de nuestra artillería y bombarderos, la ciudad ya estaba llena de casas destruidas. También nuestros morteros y ametralladores, armados con MG-34, disparaban sin cesar contra el enemigo. Con el estruendo de la batalla te podías quedar literalmente sordo. Cuando se me estaba acabando el tercer cargador de munición, me di cuenta de que el fuego polaco a mi alrededor había disminuido. Escudriñé las ventanas de las casas circundantes a través de una mira telescópica, pero no encontré ni un solo soldado polaco. Los otros combatientes que no estaban lejos de mí también se dieron cuenta. Se apresuraron a adentrarse en las profundidades de la ciudad, donde aún se oían disparos y explosiones. Y yo me arrastré hasta varios cuerpos de soldados alemanes muertos para reponer rápidamente mi reserva de munición. Cuando me incliné sobre uno de los caídos, para mi sorpresa, gimió de repente. ¡Socorro! No había médicos cerca. El soldado que gemía estaba herido en la cabeza. No sabría decir la gravedad de la herida. En cualquier caso, tenía que detener la hemorragia. Saqué un paquete médico del bolsillo del herido y le vendé la cabeza. Después no me quedó más remedio que colgarme el fusil al cuello, cargar al herido sobre los hombros y arrastrarlo hasta la trinchera más cercana a la salida de la ciudad. Era muy duro cargar con él. Además, tenía mucho miedo de tropezar y dañar mi mira telescópica en la caída. Y, por supuesto, en esta situación ya no pensaba en buscar algún refugio mientras me movía, así que era un buen blanco para un francotirador polaco, si había alguno cerca.
Pero todo había terminado. Arrastré al herido hasta la primera trinchera. Los médicos estaban allí. Se apresuraron a rodearlo de inmediato. Y volví corriendo a la ciudad, donde se oían los sonidos de la batalla. Fui corriendo de un edificio a otro. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que muchas más casas habían sido destruidas en Kutno que en Calice. Al menos aquí, en los suburbios, había muy pocos edificios supervivientes. En las calles había trozos de ladrillos, caballos muertos, carros rotos y cadáveres. Tenía que encontrar a mi pelotón. Finalmente vi un edificio de 3 pisos con cañones de fusil saliendo por las ventanas del segundo piso, disparando hacia el centro de la ciudad. Pensé que eran soldados alemanes disparando a los polacos. Sin embargo, podría haber sido completamente diferente. Preparado para cualquier cosa, me arrastré cautelosamente hasta la entrada del edificio. Encima de la entrada colgaba una especie de cartel en polaco. La puerta estaba cerrada. Al principio quise abrirla, pero luego pensé que detrás habría un centinela que, aunque fuera alemán, podría disparar, asustado por lo repentino de mi aparición. ¿Hay alemanes aquí? Yo soy mío. Grité, e inmediatamente me escondí en la esquina cercana a la puerta. En aquel momento el corazón se me iba a salir del pecho. Sin embargo, al cabo de unos segundos me sentí aliviado al oír hablar alemán. Sí, aquí hay soldados de la Wehrmacht. Abra la puerta y muéstrese. Detrás de la puerta, vi a un soldado alemán de pie en lo alto de las escaleras que salían directamente de la entrada y apuntándome con su fusil. Cuando vio mi uniforme, se echó a reír. Ya temía que uno de los astutos polacos hubiera aprendido nuestro idioma. Suba. Cuando subí los escalones, vi a 3 francotiradores acurrucados en la habitación frente a las ventanas. Todos eran de otro pelotón. El cuarto que me dejó entrar también era francotirador. Esto estaba claro, ya que su rifle también tenía visor. Había perdido mi pieza. Di el número de mi pelotón, compañía, regimiento y división. ¿Sabe dónde están? Temo que me acusen de deserción. Mientras decía estas palabras, pensé que en realidad me esperaba una historia desagradable. Los 3 francotiradores seguían disparando desde las ventanas, sin quitarme los ojos de encima. El que me dejó entrar primero se encogió de hombros y luego sonrió. Quédate con nosotros el resto de la batalla, confirmaremos que estabas con nosotros. Me tendió la mano, me llamo Félix. Gunther, me presenté. Su apretón de manos fue bastante fuerte. Me dirigí a la ventana libre para abrir fuego también contra los polacos. Y en ese momento una bala entró exactamente en el ojo de uno de los compañeros de Félix. ¡Santo cielo! Félix saltó inmediatamente hacia él y enseguida se dio cuenta de que no había nada que ayudar. Los otros francotiradores se precipitaron al suelo. Ninguno de ellos tuvo tiempo de darse cuenta de la presencia del francotirador polaco, lo que significaba que podía dispararles a todos mientras le buscaban. Tenemos que cambiar de posición o moriremos todos, dije. Los demás estuvieron de acuerdo conmigo. Félix rompió la mitad del medallón de soldado del muerto. Alcancé su bolsa de munición, pero enseguida capté las miradas de desaprobación de los demás. Solo nos dan 7 cartuchos al día. Tengo que reponer mi suministro de alguna manera. Pero esta vez probablemente no debería haber. Dije, avergonzado. No, es cierto, dijo Félix. El muerto ya no necesitará los cartuchos, y estaremos perdidos sin ellos. Dividí a partes iguales los cartuchos del francotirador muerto. Al mismo tiempo miré involuntariamente su cara empapada de sangre con un enorme agujero en el ojo izquierdo. Yo mismo podría repetir en cualquier momento el mismo destino poco envidiable. Los demás francotiradores debieron de pensar lo mismo. En cualquier caso, uno de ellos estaba histérico. Temblaba, acurrucado en un rincón de la habitación. Félix se arrastró hasta él y le abofeteó las mejillas. Después de eso, el tipo entró en razón. Y todos juntos salimos cautelosamente del edificio.
Utilizando los edificios y las ruinas de casas que encontramos como cobertura, avanzamos en dirección noreste, acercándonos al centro de la ciudad. Después de un par de calles vimos un pelotón alemán tomando posiciones detrás de un matorral de arbustos ornamentales. Los muchachos observaban un tanque polaco que se dirigía hacia ellos. Varios soldados de infantería polacos corrían junto al tanque. Probablemente el enemigo no se dio cuenta de que el pelotón alemán se escondía detrás de los arbustos, y por eso ninguno de ellos abrió fuego. En las manos de uno de los hombres del pelotón alemán vi un enorme cañón antitanque. Apuntó al tanque y disparó. Se oyó un estruendo como si se hubieran disparado simultáneamente 5 fusiles normales. A través de mi mira telescópica vi un agujero en el blindaje frontal del tanque. Los polacos abrieron fuego inmediatamente. La ametralladora del tanque retumbó. Actuando automáticamente, apunté mi mira hacia la ventana del ametrallador y apreté el gatillo. La primera vez fallé. Mi bala debió rebotar en el blindaje. Volví a disparar. Tras mi tercer disparo, la ametralladora del tanque enmudeció. Mientras tanto, otros francotiradores y chicos del pelotón de infantería ya habían matado a algunos de los polacos que acompañaban al tanque. El resto de la infantería enemiga se escondió detrás del tanque y siguió disparándonos. No sé por qué el cañón del tanque estaba en silencio. Tal vez el disparo del cañón antitanque destruyó al mismo que debía dispararlo. Tal vez el tanque polaco no estaba en condiciones de ser utilizado. Decidí intentar alcanzar a los soldados polacos que se escondían detrás del tanque. Pero entonces uno de nuestros soldados salió corriendo de detrás y lanzó una granada contra el tanque. Saltó tan de repente que los polacos no tuvieron tiempo de darse cuenta, y volvió a cubrirse con seguridad. «¡Al suelo!», gritó el sargento al mando del pelotón de infantería. Todos nos apretamos contra el suelo. Y en el mismo segundo, hubo una explosión. El tanque se incendió, y unos segundos después hubo otra explosión, mucho más potente. Al parecer, la munición del tanque había explotado. Era obvio que todos los que estaban dentro del tanque habían muerto. La misma suerte corrieron la mayoría de los polacos escondidos detrás del tanque. Sin embargo, 2 o 3 de ellos resultaron heridos. Uno de ellos echó mano a su fusil. Nuestros soldados de infantería, acalorados por la batalla, dispararon inmediatamente contra todos ellos. Quitando el ojo del visor, miré a mi alrededor y vi al soldado que había disparado el fusil antitanque. Estaba muerto. Tenía todo el pecho acribillado a balazos. Era claramente obra de una ametralladora de tanque. Me acerqué y vi que la cara del muerto estaba empapada en sangre. Probablemente le había salido por la boca antes de morir. El sargento al mando del pelotón se acercó al muerto y rompió la mitad de su medallón de soldado. Otro soldado, probablemente amigo del muerto, se acercó a él y murmuró apresuradamente una oración fúnebre. Nadie más parecía preocuparse por el muerto. Entonces Félix y otros 2 francotiradores se acercaron a él. Quizá deberíamos coger su arma antitanque. Sugerí. Félix recogió del suelo el fusil del soldado muerto y canturreó. Vaya, ¿cuánto pesa? Es tan grande como un cañón. Le quité el fusil antitanque de las manos y lo examiné. ¿El calibre del cañón es el mismo de 8 milímetros que el de nuestros fusiles?, me pregunté. ¿Por qué golpea con tanta fuerza que penetra el blindaje? Félix para entonces ya estaba girando un enorme cartucho de arma antitanque en sus manos. Mira, me dijo. Aquí el calibre es el mismo que en el fusil, pero la bala es mucho más masiva y la pólvora varias veces mayor. Mientras tanto, el francotirador, que se había puesto nervioso cuando estábamos en la casa, miraba al muerto y volvía a temblar nerviosamente. ¿Por qué tiemblas como una mujer?, le grité para que se calmara. ¿Ahora vamos a tener muertos a nuestro alrededor todo el tiempo?, dijo sordamente. Te acostumbras rápido, dije, deliberadamente alegre. Pensé para mis adentros, ¿me estoy acostumbrando? El cañón antitanque era muy pesado, pero lo llevé conmigo, así como su munición. Al muerto le quedaban hasta 19.
Solo tuvo tiempo de disparar una vez. Siguiendo a la infantería, continuamos avanzando de casa en casa. Yo llevaba mi carabina K98K en las manos y el cañón antitanque colgado del hombro. Me causaba muchas molestias al desplazarme, pero esperaba que este fusil me siguiera sirviendo. De cara al futuro, diré que en principio lo hizo, pero solo una vez, y tuve mucha tensión con ella. Pronto nos acercamos a un enorme edificio de ladrillo de 3 plantas. A juzgar por su aspecto, antes había albergado una escuela. Ahora, sin embargo, estaba lleno de soldados polacos que disparaban desde las ventanas del primer y segundo piso. El tejado y el tercer piso del edificio habían sido destruidos casi por completo por los proyectiles y las bombas, y todos los cristales habían volado por los aires, pero a pesar de ello, parecía bastante fuerte. Sin embargo, no pude verlo bien. Me situé a unos 300 metros de él. Y las casas contiguas a este edificio de 3 pisos estaban en llamas, y era difícil ver algo debido al humo. Los ametralladores alemanes estaban trabajando en el edificio con mucha fuerza. Tras sus ráfagas, de vez en cuando se desprendían ladrillos de las paredes de la escuela. Sin embargo, cada pocos minutos moría uno de nuestros ametralladores. Me di cuenta de que los polacos tenían un francotirador. Se lo dije a Félix. Y los 4 empezamos a mirar por las ventanas de la escuela a través de nuestras miras telescópicas en busca de la posición del francotirador. A través del humo era muy difícil ver, pero me di cuenta de que en una de las ventanas del tercer piso en ruinas periódicamente destellos en el extremo del cañón de un rifle y casi simultáneamente con este flash silenciado algunas de las ametralladoras alemanas. Por supuesto, allí se escondía el francotirador enemigo. Estaba tan seguro de su seguridad que ni siquiera se molestó en cambiar de posición. Le susurré a Félix. El francotirador está en el tercer piso entre las ruinas. ¿Ves los destellos al final del cañón? Disparémosle todos a la vez, para estar seguros.